pero ya estamos de nuevo con ustedes. Me voy a permitir presentar al doctor Jorge Soto, quien es amigo personal nuestro desde hace décadas. Comenzamos la universidad prácticamente juntos, desde ahí continuamos en la carrera de medicina. Los dos nos hicimos internistas en diferentes escenarios. El doctor Jorge Soto es un conferencista probado en diferentes escenarios. Ha sido coordinador y profesor invitado de varias residencias médicas. Es también ha sido jefe del servicio de emergenciología del Hospital de la Universidad Central del Este. También el doctor Soto es autor de varios trabajos y varias conferencias. Sin más preámbulo, vamos a dejar con el doctor Soto para la conferencia de esta noche sobre medicina interna y qué debe de saber todos los participantes, los elementos básicos que deben dominar a la hora de tomar el examen nacional unificado de residencias médicas. Lo dejamos con el doctor Soto y le pedimos excusa por los percances técnicos que hemos tenido esta noche. Gracias, mi querido amigo Zenén Cava. Les quisiera decir a los jóvenes médicos que van a postular por una plaza para ser especialistas en el futuro, que las charlas que me antecedieron de tanto de cirugía como ginecostetricia, que fueron también aceptadas por ustedes, en el caso mío, por ser mi tópico sobre residencias médicas, en este caso vamos a hablar sobre medicina interna, y la medicina interna ser la madre de todas las subespecialidades. Yo estaba haciendo aquí una sumatoria y me dio alrededor de 16 subespecialidades. Si tú las multiplicas por 3, que serían más o menos los tópicos básicos que tú abordarías por cada subespecialidad, serían 48 temas. 48 temas para yo hablarles a ustedes de lo básico sería imposible. Por lo tanto, yo le voy a hacer un esbozo a ustedes, tanto de la definición como la historia, examen único, cómo entrevistarnos, un punto de vista muy personal y algunos puntitos para llevar a la casa. Vamos a comenzar con la primera diapositiva y espero que les guste, espero que sea de su agrado. Wellington puede comenzar si está del otro lado. Estamos aquí también haciéndolo. Sí. Vamos a ver si... Ok, no, esa no. No, para nada. Ok, las residencias médicas las residencias de medicina interna en la República Dominicana. Aspectos básicos que el aspirante debe conocer. Realmente buscar historias sobre la medicina interna y sobre la historia de las residencias médicas fue un poquito cuesta arriba, ya que la data es una data que está un poco, o sea, aparte de que es muy básica, no está muy subclasificada, y en el caso de medicina interna, yo tuve que investigar con muchas personas, o sea, de manera particular, o sea, en base a conversatorios por teléfono, para que me dieran su opinión. O sea, nos está pasando como le iba a pasar a los apóstoles, que si no se daban rápido, iban a comenzar a morirse y la Biblia no se iba a inscribir. O sea, yo traté de compilar una serie de información y espero que esta sea guardada como parte de nuestra historia. ¿Qué es la medicina interna? La medicina interna como una especialidad consiste en el ejercicio de una atención clínica completa. Un internista es un ser médico completo que tiene una amplia base científica y que integra en todo momento los aspectos tanto fisiopatológicos, diagnósticos, terapéuticos y humanos del enfermo. Oigan la palabra humano. No debemos desprendernos nunca de nuestra condición humana para dar un servicio de calidad, que es lo que realmente nos piden los pacientes. Cuando usted hace la especialidad en medicina interna, usted es llamado internista. Hace un tiempo yo leí en un paper norteamericano que también podrían ser llamados adultólogos,
¿Por qué adultólogos? Porque son especialistas en pacientes adultos. Los internistas estamos entrenados en el manejo de pacientes que tienen procesos de enfermedades multisistémicas o indiferenciadas. O sea, no estamos para ver en pacientes por pedacitos o cosas muy aisladas. Siempre nos llaman para ver pacientes que tienen muchas enfermedades agregadas o que no se sabe que tiene el paciente o que no se ha podido identificar la causa de lo que tiene. O sea, nosotros tratamos de englobar muchas sintomatologías para dar una respuesta única. Eso es vital que ustedes lo sepan. O sea, cogemos mucha información y esa información tratamos de dar una sola respuesta o dos y tal vez tres, pero no dar respuestas parciales. Nosotros no podemos dedicar a tanto el ejercicio ambulatorio como los hospitalizados. Esa definición aquí es muy norteamericana, porque aquí por un problema económico, ya ustedes saben que tendemos a trabajar en los dos escenarios. El internista, como está en el hospital constantemente, puede jugar un rol de primer orden, tanto en la enseñanza como en la investigación. Debido a que los pacientes de medicina interna están más a menudo seriamente enfermos o requieren de muchas investigaciones complejas, o sea, esos pacientes que hay que ingresarlos, que tienen muchas patologías, que son, lo llaman esos pacientes pluripatológicos, los internistas a veces hacen su trabajo en los hospitales y estos son llamados hospitalistas. Eso es muy común en los Estados Unidos y aquí debería de adoptarse. Es bueno que las autoridades de salud lo vayan tomando en cuenta. Yo y Senencaba hemos hablado de eso y estamos inclusive dándole forma a algo que tenemos en la mente, porque cuando usted tiene un buen hospitalista en un hospital, valga la redundancia, y ese hospitalista, que aquí hay médicos de fuste que saben de lo que yo le hablo hace 30 años, se encarga de esa sala y la maneja de una manera integral, holística, o sea, con una visión no una visión por partes, sino una visión en conjunto. Las cosas se manejan a la perfección e inclusive usted interactúa con los subespecialistas, pero no depende de tanto de ellos y la medicina se hace más ágil. Recuérdense cuando hay muchos médicos escribiendo en un récord, dicen por ahí un adagio que el pronóstico del paciente no es bueno. Los internistas pueden hacer sus especialidades, cada día hacen más sus especialidades, cada día son menos internistas generales y estas se enfocan en enfermedades que afectan órganos particulares. O sea, a diferencia del internista, que es pluripatológico, plurisistémico, pluriorgánico, el subespecialista tiende a irse más a lo particular, a sistemas orgánicos únicos. Entonces, el internista ningún proceso morboso o ningún problema clínico le debe parecer ajeno a su incumbencia. Es un individuo que está preparado para enfrentarlo todo siempre y cuando haya hecho un buen entrenamiento y se haya formado de manera cabal. Si usted no lo hizo así, usted será un internista de nombre nada más. Un poquito de historia y una opinión muy personal. En los años 80, Senencaba se recuerda de eso y otros médicos que tenemos aquí. Los médicos que entraban a medicina interna, independientemente de que fueran una subespecialidad, se sumergían de una manera total y absoluta en el programa de medicina interna. O sea, hacía la medicina interna como parte de ellos, independientemente de que se fueran a otra subespecialidad. Hoy estamos viendo que los jóvenes realmente llegan ya con la subespecialidad en la cabeza a la residencia y por ende no asumen el programa como un todo, argumentando que ellos van a hacer una subespecialidad y que por lo tanto no es necesario que dominar las opiniones, los conceptos, las ideas que no son inherentes a su especialidad que quieren hacer. Nosotros entendemos que eso es un craso error debido a que sin una sólida formación como internista es muy difícil ser un buen subespecialista. Usted no lo va a hacer porque a usted le falta la base, la zapata, los fundamentos, los principios, como yo he discutido con el maestro Yulino Castillo.
O sea, usted tiene que dominar los fundamentos obligatoriamente. Para usted hacer buena medicina, usted tiene que manejar principios y fundamentos. Para hacer una subespecialidad, el 90% de las personas que me están escuchando aquí van a hacer una subespecialidad. O sea, por lo menos los que piensan hacer una especialidad clínica. El postulante debe realizar 3 años de medicina interna, obteniendo el título de médico internista. En España son 5 años de medicina interna. En Estados Unidos son 3 años. Muy pocos postulantes a medicina interna piensan quedarse como tal, ya que el grueso, más del 90%, piensa concursar en otra subespecialidad. Ya ustedes saben que realmente ellos quisieran, algunos quisieran, pero no saben, le dicen que la gente no sabe que es un internista, que los internistas no ganan mucho dinero. O sea, hay muchas situaciones que se presentan, muchos escollos que hacen que el concursante realmente no se sienta motivado. Otros le dicen que, que si tú te vas a quedar así. O sea, realmente es una situación compleja. O sea, el individuo se siente como que él está a menos. Por eso hay por ahí un mensaje de el ACP, el American College of Physicians, o sea, el Colegio Americano de Médicos, que es filial del Colegio de Médicos Internistas, donde dicen orgulloso de ser un internista, porque parece que realmente ha bajado un poco el porcentaje. Entonces ya sabemos que un porcentaje significativo de los internistas van a quedarse como tal. Algunos porque tienen actitud y les gusta toda la medicina, pero a otros por no poder acceder a una subespecialidad. Lo que va a traer como consecuencia que las características de ese internista, o sea, lo que debe adornarlo a él como tal, no las posea, ya que ese jovencito, ese muchachón, no tenía esa vocación para internista, donde lo principal es tener amor a toda la medicina. O sea, a usted le tiene que gustar prácticamente toda la medicina y usted tiene que ser un lector voraz. ¿Por qué te recomendamos que optes por medicina interna y en este caso por tu subespecialidad? Bueno, los internistas tienen un vasto conocimiento, los hace ser líderes de opinión, donde hay un internista con conocimiento, se siente, la gente se da cuenta. A pesar de lo que se cree, pueden trabajar en múltiples campos. El internista es un individuo que, como sabe mucho, lo pueden llamar a múltiples asesorías. Por naturaleza son consultores y siempre por lo regular en complejidades médicas. Usted nunca lo van a llamar por una papita si usted se dedicó a ser internista. Búsquese otra cosa. Realmente están llamados a dirigir el team médico como hospitalistas, siendo capaces de integrar las opiniones de estos, o sea, de los subespecialistas, en beneficio del cuidado integral del paciente. Lo que más daño le hace a un paciente es cuando tiene muchos médicos y no hay nadie que dirija. Eso trae como consecuencia interacciones medicamentosas, repetición de medicamentos, y eso va en contra del paciente. Por eso la gente no se equivoca cuando dicen que donde hay muchos médicos, o sea, la posibilidad de que el paciente tenga un desenlace fatal es muy amplia. Entonces debe de existir un médico que dirija el equipo y que organice y que evite las interacciones medicamentosas, los medicamentos que pueden ser glosados, y este caso sería el internista hospitalario. Son grandes resolvedores de problemas, o sea, donde están los internistas que son capaces, que tienen formación, los problemas tienen muchas posibilidades de que se resuelvan. En cuanto a la historia de la residencia de medicina interna, en una pequeña pincelada, donde tuve que recurrir a varios libros, el doctor Singh, un libro que me dio el señor Bienvenido Peña. O sea, tuve que buscar mucha data que me dieron también a nivel personal. Vemos que de manera informal se inicia en el 67 y como su especialidad de medicina interna se inicia la cardiología, creo que en el segundo piso del Moscoso Puello. Fue la primera que fue sin años de medicina interna. Aquí cuando se comenzaron las subespecialidades no tenían medicina interna, usted entraba directo. Solo era necesario tener un S4, no se exigía examen, no había concursos, te pedían un conocimiento de medicina en general y tener una relación primaria con el encargado de ese posgrado. En los años,
las cosas siguieron en los años 70, pero ya el verdadero boom se da en la década de los 80, cuando se inicia la masificación de los programas de residencias médicas, iniciándose varios como la residencia de medicina interna en el Hospital Luis Eduardo Aybar con el doctor Nelson Astacio. Como una manera de yo darle unas pinceladas a ustedes, en esos tiempos, cuando no habían especialistas, lo que se hacía era que si usted tenía mucho tiempo trabajando en esa especialidad, a usted se le daba como el título por el tiempo que usted tenía trabajando en ese departamento. Se puede considerar el doctor Nelson Astacio como el padre de la medicina interna. En el Moscoso Puello, en el 1979, con el doctor Víctor Perrota. Después tuvimos al doctor, en paz descanse, José Horacio Ornes en El Salvador Begotier. La doctora Mariela Bobadilla en el Central en el 82. Luego se abrieron programas de su especialización con Castillo Vargas, el gran Castillo Vargas en el Gautier con endocrinología, que también empezó sin medicina interna. En esa época era fácil hacer sus especialidades. Padre Villini con Alma Bobadilla y otros médicos como el doctor Luis José Castillo en el Cabral Ibáez, etcétera, etcétera. La última fue en la Plaza de la Salud en el 2019 con la doctora Lucía Abreu. Como aquí hay muchas personas que van a hacer sus especialidades, les podría interesar un poco de historia, porque eso se lo pueden preguntar en la entrevista. El Hospital Salvador Begotier con el doctor Amaury Rancière, que todavía está vivo, el dermatológico con Huberto Bogar, que en paz descanse, Francisco Moscoso Puello en Gastro con Leopoldo González Brache, en paz descanse, y Sócrates Montaz, neurología con el doctor Mario Tolentino Di, el inmenso Mario Tolentino Di, que en paz descanse, el Hospital Salvador Begotier, nefrología con la doctora Lafontaine y en el Padre Villini y Eric Baez. En hematología, Nelson Mayón Caolo en el Salvador Begotier. En el Padre Villini se crea un comité por 3 médicos donde reconocemos a José Ángel Sabiñón, Fernando Sánchez Martínez y Rafael García. En el dermatológico, ya lo repetimos, con el doctor Huberto Bogar. En el sector privado se inician las residencias médicas. Aquí se iniciaron residencias médicas en el sector privado en el año 1986. La residencia de medicina interna en el Centro Médico UCE, dirigida por el doctor Carlos Tavares Rodríguez. Posteriormente a esta fueron apareciendo de manera paulatina en otros centros como el HOMS 2009, Unión Médica del Norte 2009, Clínica Corominas 2010, Sedimat en el 2014 y Plaza de la Salud en el 2019. Le quería decir algo, en el principio esas eran residencias que eran muy criticadas porque los muchachos entendían que tú no podías aprender en el sector privado, pero el sector privado en esa época manejaba recursos que no manejaba el sector público. Hoy los hospitales, comparados con los años 70 y 80, tienen más recursos que el sector privado. Hoy se ha invertido prácticamente la moneda. Hoy un Morgan, un Moscoso Puello remodelado, y no es que yo soy político, pero hoy realmente el sector público se le ha ido por encima al sector privado en muchas clínicas. Los programas de medicina interna iniciaban con una duración de 3 años para ser internistas y te podían pedir entre 1 y 2 años para las subespecialidades. Todavía se pide 1 año para dermatología y se te pide 1 año para radiología. Las demás subespecialidades pedían 2 años. Posteriormente comenzaron a pedirse 3 años y tener el título de médico internista para la mayoría de las subespecialidades. Luego, en la década del 2010-2020, porque realmente no pude conseguir la fecha exacta, se aumentó medicina interna a 4 años. O sea, que usted hacía 4 años de medicina interna y 3 de su especialidad. Usted duraba 7 años haciendo un posgrado. Yo nunca le vi mucha lógica a eso, porque realmente si usted no va con una mentalidad de internista, usted puede hacer 10 y esos 10 años le van a pasar por arriba. Eso duró muy poco y fue derogado a los 3 años. Por una información personal que me dio un coordinador, me dijo que la justificación fue que con 1 año más mejoraría nuestro puntaje en concursos en el extranjero. Y tiene cierta lógica, porque recuérdense que en España la medicina interna dura 5 años.
El Salvador Begotier desde su inicio mantuvo 4 años de medicina interna hasta que realmente aparece la disposición que lo deroga y lo lleva a todos a 3 años, que es el modelo norteamericano de 3 años de medicina interna. Al 2019 tenemos 1.742 egresados de medicina interna, donde, aunque no está la data, la mayoría tienen una subespecialidad. Internistas puros creo que pueden haber algunos 400, 500 por ahí, como mucho. Cambiando de tema, luego de esa pincelada sobre historia de la medicina interna, vamos a hablar un poquito sobre el examen único. Vamos a dar unas humildes recomendaciones que esperamos que a ustedes les sirvan de alguito, de mucho, como sea. Independientemente de que usted vaya a optar por la especialidad de medicina interna, usted va a coger un examen general que vale 85 puntos. Prácticamente es la única, o sea, el examen es prácticamente todo. Y a usted lo van a evaluar en las 4 grandes áreas de la medicina, más epidemiología y medicina familiar y comunitaria. Por lo que yo no le recomiendo que se parcialice con la lectura independiente porque usted va a hacer tal o cual especialidad. En ese momento usted está tratando de pasar un examen. Usted debe tener una lectura homogénea y totalizadora de todos los ítems del examen. Yo desde un punto de vista personal, que lo escribí ahí, yo veo muy bien que el sector privado, tanto AMIR como CTO, impartan cursos de formación para el examen único. Igual como lo imparten los norteamericanos con el Kaplan, hay otro nuevo, se llama PATHOS. Realmente ese estudio al libre albedrío, tal vez yo tuve que pasar por esa, utilizando grandes textos de medicina, sin tú tener un programa, aparte de agotador, hace difícil lograr el objetivo. Tú no te puedes pasar el año entero estudiando grandes volúmenes como Harrison, Nelson, Schwartz, Williams, ya que tú ni dedicándote a un año entero vas a poder lograr un 50% de todos esos textos, que son volúmenes gigantes. O sea que yo creo que el sector privado juega un rol. Y si el sector público quiere asumirlo, también que lo asuma, pero tenemos que tener textos más viables, con programas docentes. En los Estados Unidos eso prácticamente pertenece al mundo privado. Realmente aquí se pudiera hacer en los 2 escenarios, pero debe mejorarse, porque uno le pregunta a muchos muchachos por ahí, tú le preguntas, ¿cómo tú estás estudiando? Te dicen, así, de libro, revisando, y tú no tienes un patrón, un texto. No, digo yo, pero eso no es correcto. Pero de todas maneras, ya veremos cómo estas cosas mejoran con el tiempo. Yo creo que una persona que va a postular a una residencia médica donde de 100 puntos, 85 pertenecen al examen, debería cogerlo serio y no creo que deba estudiar entre 4 y 8 horas de estudios diarias durante un mínimo de un año. Si usted no puede, porque usted trabaja mucho o lo que sea, el día que usted no puede estudiar 4, bueno, trate de ver el día que usted puede estudiar 16. Nosotros no estamos al nivel de complejidad de los exámenes, tanto como el USMLE y el MIR. El MIR es un examen excelente, bellísimo, tan difícil como el USMLE. Pero ellos te ofertan a ti programas para coger el MIR hasta con 48 meses de antelación. Ya ustedes se imaginan. Entonces nosotros debemos ser a cherchita y que me voy a ir así a la buena de Dios. Eso es un grave error, plantear esas situaciones, porque usted está postulando en algo donde realmente en una época tuvo muy poca importancia, porque en una época el examen prácticamente no valía nada, pero hoy vale demasiado. O sea que usted debe insistir en prepararse muy bien. Usted debe ser consistente, como dije anteriormente, del tiempo que decidió adoptar con periodo de descanso, y al final de cada bloque que usted se someta, usted debe someterse a una autoevaluación con un simulador. Si a usted le fue mal con ese simulador, usted debe reevaluar el tema y hasta que usted no salga de esa situación de que no está logrando un buen puntaje,
usted debe seguir insistiendo, porque usted va a tener ítems donde usted va a puntear bien y va a tener ítems que va a puntear mal. Y lo ideal es que usted, hasta que no mejore esa puntuación, no salga de ahí. Los estudiantes manejan mucho lo que se llaman los bancos de preguntas. Son importantes, son buenísimos. Inclusive tú te orientas con el tipo de preguntas, cómo vienen. Es una manera de estudiar, pero nunca debe ser un material único de lectura. O sea, Zenén Cava sabe y otras personas que veo aquí en el chat, que realmente era práctica común leer exámenes viejos, pero los exámenes viejos no, o sea, tú no vas a aprender información gruesa general con exámenes viejos. O sea, pueden salir muchísimas preguntas o pocas de exámenes viejos y eso a nivel mundial, pero no debe ser tu material único de lectura. Tenemos estadísticas que definen el porcentaje de preguntas que salen en el bloque de medicina, por ejemplo. O sea, ya que hay gente que está haciendo estadísticas y ustedes pueden buscarlas. Si ustedes no tienen mucho tiempo y ustedes realmente quieren irse a lo puntual, a lo básico, no gasten grandes horas de estudios en temas a los que apenas ustedes les va a salir una preguntita. Yo revisando la guía de orientación en NUR que hizo Amir, en reumatología inmuno sale menos de una pregunta. Es una pena porque el reumatología inmuno tiene mucha importancia, pero ellos lo ven así y si ellos lo ven así, usted puede orientar su lectura hacia otros tópicos donde salen muchas preguntas. Este es una diapo que hicimos donde evaluamos tanto por bloques y los porcientos de preguntas y también por los bloques de ginecología, pediatría, miscelánea, medicina interna y cirugía. Aquí vemos digestivo y cirugía general que tienen un 16%, o sea, aquí está mezclado tanto digestivo como cirugía general. Y cardiología y cirugía cardiovascular. Y después vemos los otros porcentajes. Ustedes los ven aquí, donde llegan hasta temas donde tienen menos de un 1%, como psiquiatría, reumatología. Ahora, cuando nos vamos aquí directamente a los 5 grandes bloques de la medicina, vemos que eso fue una data que se sacó desde 2014 al 2020. Vemos que ginecología tuvo un 23% de las preguntas, pediatría un 13%, misceláneas un 4%. Yo hice varios cálculos aquí, sumé, resté, porque me estaba dando muy alto medicina interna, pero medicina interna yo lo saqué aquí 16, 18, 16 subespecialidades, con un 40% y con un 20% de cirugía general. Entonces, si ustedes ponen a ver, las 4 grandes áreas de la medicina son las que ustedes tienen que estudiar. Y ahora se la vamos a desglosar en función de medicina clínica. Si ustedes ven este acápite aquí con digestivo y cirugía general, ustedes van a ver que desde el 2014 al 2020, el tema de apendicitis aguda tuvo 11 preguntas, patología quirúrgica de la pared abdominal también tuvo otro 11%. Eso es bueno que ustedes yo se lo puedo mandar a un sitio en específico para que manejen esa estadística. Úlcera péptica, complicaciones generales de la cirugía, quemaduras, patología de las vías biliares. Vamos a ir hasta el número 5. A partir de ahí fueron 4 preguntas, hemorragia digestiva y esas cosas. Ustedes evalúan bien desde el 2014 hasta el 2020 el porcentaje de preguntas. Ya abajo son menos cantidades de preguntas, hiperbilirrubinemia colestasis con 3 y así por el estilo, hasta que llega al final, que son apenas una preguntita que te pueden hacer. En cuanto a dermatología, el porcentaje de preguntas también es muy bajo. Ustedes se ponen a ver 2 preguntitas para generalidades, 12 infecciones cutáneas. En endocrino, como era de esperarse, vemos la tiroides con 10 preguntas en un intervalo de 6 años y diabetes mellitus con 10 preguntas en un intervalo de 10 años. También vemos nutrición y obesidad con 7 preguntas. O sea que ya ustedes deben ver por dónde se enfoca la cosa en endocrinología. Usted no puede ir a endocrinología sin haber estudiado diabetes mellitus. Usted está perdiendo su tiempo si no lee diabetes mellitus. Y debe también leer tiroides. Y el examen lo dice claro.
O sea, son las que encabezan las barras aquí con más preguntas. Y luego nutrición y obesidad, sabiendo que la obesidad ahora mismo es un mal que está afectando el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Hematología, las anemias, como dijo Zenén Cava, que empieza a traer un conferencista, están en primer lugar, anemias hemolíticas, hemostasis y coagulación, y alteraciones de la coagulación. Anemia ferropénica tiene un porcentaje muy bajo, que debería tener más. Ya lo otro, aplasia medular, anemias megaloblásticas por deficiencia de B12, transfusiones, etc. Infecciosas, aquí sí está la cosa buena. En infecciosas, señores, y este año con COVID, creo que voy a tener que trabajar con Zenén Cava en COVID este año, porque él quiere, yo creo que si la gente que están haciendo el examen, que tienen la parte de medicina clínica, no pueden poner menos de 5 preguntas de COVID. El COVID ahora mismo como pandemia es un mal que está cerca de, creo que de 3 millones de personas, 2.5 millones de personas han muerto en el mundo. Realmente ha destruido la economía. Y si ustedes se ponen a ver en infecciones por virus, ahí no está el COVID, porque el COVID, esto llegó hasta el 2020. No sé hasta que, si llegó, no llegó al COVID, porque estos son cortes que se dieron antes. 20 preguntas por virus, viruses, 16 preguntas por infecciones por parásitos, luego hay 11 preguntas por infecciones abdominales y enterobacterias, infecciones de transmisión sexual y así sucesivamente. Ustedes van a ver que la infecciosa tiene mucha importancia en el ítem de medicina interna. O sea, deben leer mucha infecciosa porque salen muchas preguntas. Creo que vimos un 16%, un 12% de las preguntas de medicina interna eran de infecciosa, que no es bajo. Esperamos que con COVID sean bastantes. No deben de dejar de estudiar COVID, porque si estudian COVID van a tener 5 a 6 preguntas de 100, si son 100 las que van a ser buenas. Inmunología se pregunta muy poco. Realmente las misceláneas, que son temas de ciencias básicas, fármaco, genética, también otro tipo de renglones de la medicina, como preventiva y salud pública, anestesia, medicina legal y bioética, también con un porcentaje de preguntas menos de un 4%, alrededor de un 4%. Nefrología, ahí ustedes ven un poco de anatomofisiología, lesión renal aguda, muy pocas preguntas, síndrome nefrótico, muy pocas preguntas en un intervalo de 6 años. Cardiovascular, hay que leer un poco de anatomía y fisiología cardíaca, un poco de eso, salen muchas preguntas. Recuérdense que hay que saberse los fundamentos, hay que saberse los principios. Si usted no se sabe los fundamentos y los principios de lo básico, usted nunca va a entender una complejidad. Hay que leer cardiopatía isquémica, hay que leer hipertensión arterial, semiología, fallo cardíaco con 4, enfermedades de la aorta y patología arterial y así sucesivamente. Vemos al final una de síncope, que es una patología muy común, bradicardias, valvulopatías, etcétera, etcétera. Después de ese pequeño repasito en cuanto a los porcentajes de preguntas en los exámenes y esto, vamos a dar unas pequeñas pinceladitas sobre cómo comportarnos en la entrevista. La entrevista médica no está estandarizada ni aquí ni en el mundo, que yo sepa. Bueno, por lo menos en Estados Unidos. Yo abordé varios artículos científicos que le pedí a un internista que ejerce en los Estados Unidos y realmente no hay una estandarización. Independientemente de que se piense que lo que debemos buscar son actitudes vocacionales dentro de la persona que aspira, que es lo ideal, o sea, tratar de descubrir la vocación de ese individuo y por qué ese individuo quiere ser X especialidad. No hay un patrón estandarizado, no lo hay aquí ni lo hay en Estados Unidos, que fue donde revisé. Esos aspirantes, ustedes pueden ser sometidos a preguntas disímiles que pueden ir desde historia dominicana, le pueden preguntar sobre arte, sobre política, cualquier tipo de pregunta, dependiendo cómo esté ese día o las orientaciones que tenga el entrevistador. Pero nunca preguntas que van a permitir ustedes que invadan la privacidad del concursante. O sea, y más en esta época, el acoso se paga muy caro.
Lo ideal es que el concursante tenga un conocimiento sólido sobre su tesis y algunos trabajos que él haya realizado. Señores, no vayan a hacer el papelazo, como lo puse ahí, de usted no conocer sobre lo que usted dijo que hizo una investigación, que usted no conozca sobre su tesis de grado. ¿Cómo va a ser que usted no sabe sobre lo que usted investigó? Usted debe ser un experto y más que usted lo esté enseñando y está pavoneándose con esos estudios científicos y con esa tesis que usted aparentemente realizó o que usted realizó en cuanto a lo de aparente se pudiera dejar con los estudios científicos. Parece cursi, pero debemos ir de una manera pulcra y bien vestido. Debemos decirle buenas tardes al jurado con mucho respeto, buenos días, y preguntar si podemos tomar asiento. Ya eso es parte de un protocolo de urbanidad que usted debe ir mostrando cuando entra a la entrevista. No le demuestre al entrevistador que a usted no le interesa la medicina interna. Yo tengo muchísimos años entrevistando. Yo tengo casi 30 años haciendo entrevistas de medicina interna. Y a lo que uno más le duele cuando el residente te dice que como que él va por una subespecialidad, que a él no le interesa mucho, no sea tan sincero, que es la otra persona, eso no lo quiere oír. Y eso le va a quitar a usted puntos. Usted le plantea su interés por la especialidad de medicina interna y si le pregunta si usted va por una subespecialidad, usted lo dice, pero no haciendo gala de que la suya le interesa y que la madre, el tronco de medicina interna, no. Usted debe mantenerse calmado y sereno. Usted se puede tomar el día anterior, no amanezca estudiando, es una locura, como dijo el maestro Mauro Canario. O sea, esa noche usted duerme bien. Si usted se siente muy estresado, muy tenso, usted puede recurrir a un ansiolítico. Si usted entra en pánico y comienza fallando preguntas y entra en un pánico, usted puede respirar profundo y tratar de ver si desvía la entrevista para otros tópicos que usted domine. O sea, si usted logra que el jurado le diga, bueno, vamos a cambiar las preguntas, vamos a hacer todo tipo de preguntas. A veces son tan buena gente que le dicen, ¿de qué tú sabes, mi hijo? Y cuando el tipo dice así, o el muchacho, ya le están dando una gran oportunidad. Si es humilde y se sabe manejar, porque si el individuo demuestra una incapacidad brutal, la entrevista puede ser suspendida ahí mismo. Hay entrevistados que son muy hábiles, que pueden lograr dirigir las preguntas hacia áreas que ellos dominan. Yo he conocido entrevistados muy hábiles, con mucha capacidad. No vaya a la entrevista sin hacer un repaso de los temas básicos de la especialidad que está concursando. Eso es un grave error. Si usted va a concursar ahora medicina interna, bueno, usted tiene que revisárselo todo. Y si usted cuando vaya a concursar por una especialidad como cardiología, usted tiene que leerse todos los temas de cardiología. Porque si no, recuérdese bien que estamos evaluando aptitudes vocacionales, pero hasta ahora no hay una métrica. No hay una medida, no hay una estandarización de la entrevista. Es importante buscar la historia de su hospital que usted va a concursar y conozca sus grandes hombres, sus logros, si han hecho estudios científicos. A la gente le gusta de los hospitales ese tipo de cosas. O sea, alabe ese hospital, no caiga tampoco en terrenos de adulación, pero reconozca el hospital y hable bien de él. Sea respetuoso cuando usted se dirija al comité de entrevista. O sea, ese respeto, y más a las mujeres, va a traer como consecuencia que de aquel lado, si aparece un individuo que a veces se pasa, ya el individuo se controla un poco. Si su especialidad tiene que ver directamente con la COVID-19, usted debe empaparse de manera brutal, para utilizar una palabra sobre el tema. Hay muchísimas posibilidades de que usted sea cuestionado sobre COVID-19 y más si usted va a medicina interna. No mienta, muestre confianza, no se invente respuestas. Mejor diga, yo no me la sé y de que salga de aquí lo primero que voy a hacer es buscarlo. Eso a la gente le gusta, al entrevistador le gusta la honestidad del individuo. Y a veces usted está en una situación muy compleja donde le está yendo malísimo con la entrevista y ese tipo de conducta puede hacer que usted salga airoso.
Yo haciendo una revisión de la literatura norteamericana, sugirió, o sea, una revisión de algunos artículos, porque no había mucho, que la entrevista allá mismo variaba muchísimo entre los programas y las especialidades con respecto a la evaluación del formato de entrevista, la logística, cómo eran los entrevistadores y las herramientas no cognitivas. 34 estudios intentaron establecer una relación entre la entrevista y el rendimiento futuro y los resultados fueron mixtos. O sea, no hay una certeza de que si usted hace una buena entrevista, usted va a ser un buen residente. O sea, los resultados fueron mixtos. Ahora hubo uno que planteó una buena formación del individuo con una buena entrevista. Tampoco fue posible determinar si una entrevista con un formato específico es superior para predecir el rendimiento. Ya finalizando la conferencia y pidiéndole de nuevo excusas por no haberle podido desglosar alrededor de 48 temas porque era imposible. Me gustaron mucho las conferencias y me di cuenta que ustedes estaban en esa onda de que le dieran pinceladas sobre los tópicos más comunes de tanto ginecología como cirugía, pero ya como les dije, vamos a abordar COVID-19, pero no podemos abordar 16 especialidades con 3 temas básicos. Entonces, dentro de los puntitos para llevar a la casa, si usted está concursando y el examen es el 85% del puntaje, usted debe estudiar muy duro. Yo oigo residentes y oigo estudiantes que lo cogen de manera tan informal, que yo me voy a ir así, que ya el año pasado yo me examiné, que vamos a ver. Eso no es así. Eso requiere una formalidad, como la requiere irse a examinar Francia, España, los Estados Unidos, con un tiempo, una logística, un apoyo, si sus padres le pueden pagar un CTO, o si tus padres le pueden pagar un AMIR, etcétera, etcétera. Ya esperamos en el futuro que se pueda implantar de manera gratis con, no sé, la asesoría de los hospitales, la universidad, el MESIC, etcétera, etcétera. Si ya el tiempo es pobre en usted, de lo que le queda es concentrarse en lo básico y manejar las estadísticas de lo que más se pregunta y las posibilidades van a mejorarla, pero no se ponga a estudiar complejidades como hacen los individuos que tienen un año estudiando 4, 8, 12 horas, que se pueden dar lujo de estudiar, como dicen ellos, finuras. Entonces, no se vaya a, como les dije, a porcentajes tan bajos como reumatología, infecto y inmuno, que tienen menos de un 1%. Ya usted busca pediatría, ginecología con un 23%, cirugía, medicina interna, etc. No confronte el jurado entrevistador. Hay gente que realmente están bien preparados, tienen muchos conocimientos y se van a enfrentamiento con el jurado entrevistador y por lo regular no les va muy bien. El individuo humilde va a tener mejor puntaje que un individuo que llega prepotente, que cree que sabe y que comienza a enfrentar a un jurado que pudiera estar equivocado, pero que usted tiene que tener la suficiente inteligencia emocional para manejarlo de otra manera. La dicción del individuo que se entrevista, o sea, trate de no comerse las heces, por favor. Hable despacio. Use bien en cuanto a la tesis, por favor, no comete errores ortográficos en su currículum vitae, en su hoja de vida. Eso es vital, eso se evalúa. Eso es de importancia capital. Le voy a decir una cosa, yo no le voy a decir a ustedes que aprendan inglés cuando ya faltan 10, hoy estamos a 10, hoy faltarían 18 días para que el examen venga. Pero el conocimiento del idioma inglés, por lo menos leerlo en medicina, es de importancia capital. El 99% de la información científica se escribe en inglés, un 1% se escribe en español. ¿Quiénes son la gente que liderean la información científica en español? Los españoles, que son muy buenos, que tienen un sistema de salud excelente, que investigan y estudian. Pero si usted va a escribir un artículo en una revista indexada, una revista de prestigio, usted tiene que hacer la traducción al inglés. Todas las traducciones deben hacerse en inglés. Los estudiantes de medicina deben aprender inglés. ¿Por qué?
porque si usted tiene el mismo conocimiento y la misma capacidad que un par, o sea, una persona igual que usted, y él sabe inglés, él le lleva la ventaja de que él puede leer Lancet, el New England Journal of Medicine, puede leer el British Medical Journal, puede leer un sinnúmero, JAMA, de revistas. Las Big Five, como dicen, las 5 grandes revistas, están en inglés. Las 5 grandes revistas del mundo de medicina interna están en inglés. Cuando usted esté hablando sobre la respuesta, por favor, no sobreabunde, no interrumpa al entrevistador, no hable de más, que el que habla de más yerra. Limítese a contestar la pregunta y ya. Cuando usted vaya a una sede, no hable mal de esa sede donde usted va a concursar, no la minimice, ni tampoco le diga a los que lo están entrevistando que para usted es una segunda opción. Eso es un grave error. ¿Por qué usted viene aquí a hacer la entrevista? Bueno, porque esto es un buen hospital. Este es un hospital que tiene sus virtudes y puede tener sus defectos, pero tiene sus virtudes y a mí me gustan. Yo lo veo como una opción valedera. Yo pienso aprender mucho aquí, pero no menosprecie, o sea, no hable mal de algo que tal vez usted pierda en otro sitio y ahí es que usted se va a quedar. Nunca diga que piense embarazarse durante la residencia, por lo menos durante los primeros 2 años. Eso es un abuso a sus compañeros, porque cuando una persona se embaraza y comienza a faltar, usted le está sobrecargando el trabajo a los otros. Yo no estoy diciendo que no se embaracen, pero no es honesto hacer un embarazo durante los primeros por lo menos 2 años. Es una opinión muy personal mía. No estudie con celulares ni con redes sociales, eso es un tollo. Cuando usted se siente a estudiar, apáguelo todo y siéntese a estudiar. Y durante la entrevista menos. Otra que es la más importante de todas estas, que ya estamos acabando, lea las preguntas despacio para evitar malas interpretaciones. Perdón, responda de acuerdo a las guías de diagnóstico y tratamiento, no a tus experiencias personales. Oigan bien, esto tal vez es lo más importante que yo voy a decir esta noche. La medicina actualmente está basada en evidencia científica que se busca a nivel de estudios. Cuando no se puede lograr a través de estudios, se busca lo que se llama a través de opinión de expertos. Pero esa evidencia, como sabe Zenén y los otros colegas que tenemos aquí, Gomera y demás, no es una evidencia sustentada en estudios científicos, sino que se reúnen un grupo de gente que tal vez no ven pacientes, pero leen mucho, y es lo que se llama opinión de expertos. Pero no porque tú viste en tu hospital que lo manejan de tal manera, vas a cometer un error y vas a hacer la pregunta mal. Tú debes contestar en base a las guías de diagnóstico y tratamiento, específicamente la de los textos que tú vas a leer, que son los textos norteamericanos. O sea, la influencia que tenemos en base a eso. Yo no sé las guías de diagnóstico y tratamiento que manejan la gente que hacen las preguntas, pero segurísimo que es por ahí. Y si te vas a un debate, hay muchas posibilidades de que tú ganes si el puntaje te lo ponen malo y tú tienes razón. Hay tiempo para leer las preguntas, se pueden leer de manera despacio para que evitar malas interpretaciones. Así ustedes evitan los famosos ganchos y encontrar los distractores. Un distractor es como que yo le pongo un caso clínico a ustedes y le ponga que el paciente tuvo una diarrea y ustedes le den demasiado importancia a la diarrea y yo lo tengo a ustedes con la diarrea como una manera de que ustedes se desenfoquen de lo que yo realmente quiero que ustedes busquen. Eso le llaman en medicina distractores. Está de moda y se usa mucho. Tengan cuidado con los distractores. No se dejen llevar. Es muy común en medicina ver los distractores y cuando uno está viendo pacientes, a veces uno ve una situación X y la gente se va de cabeza por ahí y el médico el médico ducho, viejo, con experiencia, dice, no, eso no es por ahí. Ahí puede haber un error de laboratorio o tal vez la información científica no es correcta o tal vez sí realmente él tiene eso, pero esa no es la causa de eso.
O sea, tengan cuidado con eso. Si a usted no le gusta leer, tal vez una especialidad clínica no sea su mejor elección, y muy especialmente la medicina interna. Si a usted no le gusta leer, o sea, no se meta a médico internista. Si a usted no le gusta toda la medicina, no se meta a médico internista. Si a usted le gusta leer cosas específicas, como el 90% de los médicos del mundo, usted hace una subespecialidad. Se va a tener que hacer médico internista. Yo les recomiendo que se la aprenda toda la medicina interna, que un médico internista va a ser un excelente médico subespecialista. Si no hace buena medicina interna, va a tener que pedir mucha ayuda constantemente y tal vez no sea lo brillante que debió de ser. La última data para despedirme de ustedes es que si usted es de sexo masculino, según una información que yo vi, que la vi en el libro de Pedro Sin, usted debería esforzarse un poquito más, ya que la relación de plazas y sexos, salvo ortopedias, es aproximadamente 3-1 a favor de las mujeres. Las mujeres están ocupando todas las plazas, las mujeres están ganando todos los lauros y los hombres no sé lo que le está pasando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Soto. Una conferencia verdaderamente llena de orientaciones. Muchas felicitaciones en el chat. Eso nos satisface grandemente porque eso evidencia que se cumplieron las expectativas. Entonces ahora pasamos a las preguntas, 10 preguntas para que el doctor, o comentarios, para que el doctor las responda en la medida de sus posibilidades. Está bien, déjala así. Veo que el profesor Aníbal Gomera tiene la mano levantada y el micrófono apagado. Emily Caro con la mano levantada y el micrófono apagado. Ya, y Marta Jiménez. Profesor, dele para adelante. Ya, muchas gracias, hermano. Felicidades, doctor Jorge Soto, encantadísimo. Brillante esa exposición, como siempre. Hay un punto que es importante destacar, que las residentes, las que normalmente se embarazan durante el periodo de la residencia médica, es un debate que todavía sigue. En el último taller de evaluación de residencias médicas para la construcción del nuevo reglamento, fue uno de los puntos más trágicos manejar, porque el residente tiene una dualidad en el sentido de que a veces piensa que es empleado del Ministerio de Salud Pública o del Servicio Nacional de Salud, pero para las universidades es un estudiante de posgrado. Entonces, la normativa de los posgrados de varias instituciones de educación superior pelean por el tiempo que pierde. Entonces, se lo agregan, ya hay propuestas para que se le agregue el tiempo que duró su embarazo, se le agrega a la residencia y se gradúa más tarde que los otros, 2 meses, un mes. Y eso también va en contra de un derecho legítimo que tiene la residente como mujer para embarazarse. Lo que usted acaba de plantear sobre todos esos pormenores del examen son realmente brillantes. Uno de los problemas graves que tenemos ahora es la nueva modalidad, donde la calificación fue alterada y no sé si el Consejo Nacional de Residencias Médicas había que llamarlo a su propia legalidad, porque el reglamento del examen único de residencia dice otra cosa totalmente diferente a lo que es esa resolución. Entonces todavía eso me parece que necesita un poquito de debate. Muchas gracias, doctor Soto, y mis felicitaciones. Gracias. Bueno, saludamos al doctor Aníbal Gomera, es un asiduo y permanente y siempre bien recibido profesor de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y nos ha estado acompañando en varias de estas conferencias, lo cual agradecemos enormemente porque eleva la calidad de los debates. Bueno, no hay más manos levantadas. Vi varias ahorita, pero ahora no las veo. ¿Me escucha, Soto?
Sí, te escucho, estoy bien Bueno, aquí. no veo más manos levantadas. Hay alguien que preguntó, me dice Dilcia, sobre el estudio Recovery, pero Recovery ¿en cuál? Porque Recovery es una Sí, iniciativa. porque es amplio. Yo creo que vamos a hablar de él el miércoles de la semana que viene. Exacto. Sí, porque es verdad. Mira, aquí veo ya 3. Marta Jiménez, por favor, es su turno. Luego le sigue Lady Melidalia. Y al final, el compañero que no le sale el nombre nunca, pero que ha sido mi alumno. Marta Jiménez. Sí, buenas noches. Yo quiero saber la nota promedio para entrar a medicina interna. Quiero saber si varía o cuál es la exacta, más o menos. Mira, yo no soy tan ducho como Aníbal Gomera, Zenén Cava y esas cosas, pero yo entiendo que el examen ahora es excluyente. Entonces, digo, no es excluyente, perdón, no es excluyente. Entonces, si el examen no es excluyente, tú vas a ir con cualquier nota. Ahora, lo que pasa es que si de 100 puntos, 85 son del examen, si tú sacas un puntaje muy bajo, tus posibilidades con relación a otros son muy pobres, tú ves. O sea, a ti no te van a dejar afuera porque saques un 20 o un 10, pero si tú tienes 10 y tu amiga sacó un 75, ella tiene 65 puntos más que tú o 6.5 más que tú, si lo ponemos de manera numeral. ¿Me está entendiendo? Ok, ok, gracias. A la orden. Zenén, sigue preguntando, por favor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente: aproximadamente ¿cuántas plazas hay a nivel nacional de medicina interna? No lo han publicado este año, pero yo creo que vi el año pasado, el 2020, creo que habían 46 y la relación era alrededor de 10, casi 11-1. O sea, una plaza por prácticamente 11 concursantes. Eso me llamó mucho la atención. Creo que era 10.38 concursantes por una plaza. O sea que aparentemente es un concurso muy reñido. Y este año las cosas van a ser diferentes. Yo creo que este año va a haber más oportunidades. Realmente hay mucho presupuesto para salud, por lo que yo veo. Me parece que va a ser un presupuesto más amplio que el de el anterior gobierno. Y no sé, con un examen que se apertura y que no es excluyente, yo creo que va a haber más oportunidades. Pero si no me equivoco, leyendo esa estadística, en el 2020 creo que fue 10.38-1. Creo que fueron 56 plazas para 546 candidatos. Pero hay que aclarar, reiterar, ¿no? Lo que tú dijiste. Es donde se necesita mayor puntaje, de eso no hay dudas. Miren, compañero, yo tengo la señal de internet esta noche está muy pésima por los sitios donde yo vivo. Por eso ustedes observan que a veces me voy, a veces retorno. Si ven que me voy Soto, tú le sigues dando curso a la conferencia, que es que tengo una señal muy mal esta noche. No hay problema. Eh, La próxima pregunta. Alberto Vargas y Lady Melidalia. Alberto Vargas. Lady, ¿puede hacer la pregunta en lo que Alberto se integra? Sí, buenas noches. Ah, se integró Alberto. Sí, buenas, doctor. Una pregunta. ¿Por qué cada año el sistema dominicano sigue agregando plazas de medicina familiar y emergencia y no agrega plazas a las grandes especialidades como cirugía y medicina interna, que es lo que el pueblo, o sea, mientras más pasan los años, yo veo que siguen aumentando esas plazas y quedan vacías? ¿Por qué no reestructurar esas plazas vacías a las grandes especialidades? Mira, yo soy internista y yo quisiera que el país se llenara de internistas buenos, porque yo creo en la especialidad y yo creo en medicina interna. Lo que pasa es que recuérdate
que la base angular de la entrada al sistema de seguridad social, de salud, perdón, de salud en el mundo es a través de la medicina de familia y comunitaria. En los Estados Unidos, el médico internista y el médico de familia son médicos de atención primaria, pero el médico internista también puede ser hospitalista, que ya no es un médico de atención primaria, y también puede hacer medicina de complejidad. Pero en España no. En España el médico de familia es el médico, es el gold estándar, o sea, es el médico más, el médico más destacado, la persona que está llamada a hacer atención primaria en salud. Por eso tú estás viendo que aquí van a seguir aumentando las plazas de medicina de familia. Lo que pasa es que los médicos de familia, como dice Bienvenido Peña, tal vez su necesidad no sea estar en los hospitales, deben estar en la UNAM y en la comunidad. En los hospitales tú pudieras tener los internistas hospitalistas y tal vez se pueda tener médicos de familia. Pero el trabajo de medicina de familia es trabajando en la UNAM, haciendo prevención y no es una especialidad donde tú te sientas, debas sentirte ameno, porque yo conocí una española que es médico de familia, que es una de las personas más brillantes que yo he conocido. Lo que pasa es que aquí realmente debemos entender que tal vez la bibliografía que estamos leyendo no sea tan buena. La revista española de medicina de familia es excelente y está en español. La revista de medicina de familia norteamericana es brillante, toda la información que tiene. Pero es lo que te vuelvo y te digo, y pueden abundar los demás colegas que están ahí, que son más duchos que yo. La medicina de familia y comunitaria es la puerta de entrada al sistema de salud y van a seguir aumentando las plazas, independientemente de que no sepan qué van a hacer con los médicos de familia, que lo estén dejando en los hospitales, que no es su lugar de trabajo. Tal vez ellos lo que tienen que evitar es que los hospitales se saturen, haciendo muy buena prevención. Imagínate ahora en COVID. En COVID, un médico de familia estaba llamado a jugar un rol estelar, no tanto en la prevención, sino también trabajando en la UNAM, con los COVID leves y detectando los COVID moderados y severos y haciendo la consiguiente referimiento a los hospitales. Lady Melidalia. Lady Melidalia. Saludos, buenas noches. Buenas. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Gracias por su tiempo, en realidad. Sí, doctor, yo quería preguntarle si hay una guía completa o preparada, actualizada del COVID, porque los libros en realidad están un poquito pobres con lo que está pasando actualmente. ¿Usted podría recomendar una guía más o menos donde uno se pueda basar para el COVID-19? Mira, la información que está saliendo, si tú sabes inglés, que yo espero que tú lo leas, la información que está saliendo en todas las revistas científicas de New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, British Journal, y el de la gente esta del ACP, o sea, el de los Annals de Medicina Interna, es gratuita. Yo voy a darle a CENEN para que ustedes tengan COVID leve y COVID severo, que por ahí es que vamos más o menos a sacar la información. Hay información de más en la web. Tú nada más tienes que poner COVID y mira, las cantidades de artículos científicos que se han publicado y la cantidad de información que sale todos los días es infinita. Pero si ustedes quieren leer algo grueso, simplemente, si lo quieren leer en español, entren a la Sociedad Española de Medicina Interna y ahí pongan COVID y ahí le van a salir muchísimos artículos, o la Sociedad de Medicina Interna Argentina o la mexicana. Realmente, oye, por información tú no debes dejar de leer. No tienes que buscar ningún tipo de libro. Bueno, gracias, doctor, porque aquí estamos un poquito... Vamos a subir información. Yo lo que te recomiendo es que lean información básica, o sea, que ustedes tienen que saber el periodo de incubación de 4 a 7 días, promedio 5,
ustedes tienen que saber que hay 3 tipos, leve, moderado y severo, donde el severo se ingresa y el moderado también, y que el leve se cura con cualquier cosa. Los leves son el 81.4%, se van a curar con Excelente. lo que la ivermectina no ha demostrado y no ha sido... Excelente el ivermectina, O exacto. sea, si le sale ivermectina, ustedes le dicen a ellos, la ivermectina hasta ahora no ha sido publicado ningún artículo serio en ninguna revista. Inclusive trataron de publicar uno y se lo tumbaron hace 2 días. Y que ahora mismo lo que se está usándose la enoxaparina, están usando dexametasona, se está usando el tocilizumab que el gobierno lo regala, estamos usando el remdesivir. Y a nivel ambulatorio, tú puedes usar tanto colchicina, que salió en el estudio Recovery, como puedes usar también el favipiravir, que fue aprobado por los rusos, pero los japoneses no lo aprobaron. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Johnny Joseph, Jefferson, Mosquea, Moctezumi, y ahí acabamos. Esos 3. Johnny Joseph, Jefferson y Moctezumi. Ahí acaban las preguntas hoy. Johnny Joseph. Johnny Joseph tiene la mano levantada y el micrófono apagado. Muy buenas noches, distinguidos maestros. Un placer saludarle y quiero felicitar su gran iniciativa de haber tenido estas conferencias en las cuales tenemos días nutriéndonos. Quería saber, porque he visto que en SEDIMAD, la Residencia de Medicina Interna, tiene la opción de certificarse a través del American Board of Internal Medicine. Entonces, me gustaría conocer, o tengo la curiosidad, porque las demás residencias y demás hospitales docentes de nuestro país no buscan la opción de también validar. Gracias. Mira, esa es una iniciativa muy personal del doctor Jorge Marte, que fue internista, cuidados intensivos y es neumólogo. Realmente él lo hizo y lo logró, y no tanto con medicina interna, también lo lograron con cardiología. Pero si a ti te interesa concursar en la residencia de medicina interna en SEDIMAD, donde tú puedes ir sin ningún tipo de problema, tú debes saber inglés. O sea, es una condición sine qua non para tú poder entrar en la residencia de medicina interna, porque si tú no sabes inglés, tú no vas a poder coger el board. O sea, no hay manera de tú, y tienes que demostrar un tipo eso tiene un término como de eficiencia, sacando unas notas que ellos te piden. O sea que ya sería algo más complejo. Pero si tú quieres darte el bombo de ser board certified, de tener la oportunidad de irte para los Estados Unidos, hay una cardióloga, amiguita mía, Mónica Rosario, brillante, que el año pasado barrió en los exámenes de cardiología, donde concursó con residentes norteamericanos, una dominicana. O sea que para adelante, hermano. Bien, Moctezumi. Moctezumi, tiene el micrófono apagado. Moctezumi Rodríguez. Sí, ahora se le escucha. Buenas noches para todos. Adelante. Me gustaría saber, quizás este fuera un poquito de contexto, pero me gustaría saber qué pasaría con alguien que tenga un nombramiento en salud pública y inicie su especialidad médica, su residencia médica. ¿Qué pasaría con ese nombramiento? Tenen, contéstale esa. Sí, no, automáticamente lo pierden. Yo he visto casos, porque en este Macondo de nuestros amores, que es República Dominicana, yo he visto todos los tipos de casos, ¿no? Todo depende de las relaciones. Este es el país de las relaciones. Hay personas que se la congelan, le frisan la plaza que tenía y no le pagan porque no puede recibir doble salario, porque ya no está realizando el otro. Pero realmente, el doctor Bienvenido Peña, que estuvo en residencias médicas, le toca conferenciar el viernes. Él va a aclarar muchas de esas cosas. Por ejemplo, eso de si yo trabajo en salud pública y paso a la residencia médica, lo que establecen los reglamentos es que automáticamente usted pierde esa plaza si gana en residencias médicas.
no puede estar aguantando una plaza porque ¿quién la va a ocupar? La función que usted hacía, ¿quién la va a ocupar? Pero yo he visto casos, hay precedentes, como se dice en términos jurídicos, hay jurisprudencia, en el sentido de que a muchas personas le guardan su plaza y se la congelan, pero no es lo normal. Entonces ahora nos vamos con Jefferson Mosquea o Mosquete, no sé, o Mosquete. Jefferson. Jefferson tiene el micrófono apagado. Disculpen, ya yo hice la pregunta. Ah, ok, perfecto. Félix Reyes y concluimos. Félix Reyes y concluimos. Señor Félix Reyes, tiene el micrófono apagado. Bueno, como hacen en las... ¿cómo es que se llama cuando están vendiendo algo? Félix Reyes a la 1, Félix Reyes a la 2 y perdió Félix Reyes. Bueno, con esa última pregunta nosotros concluimos la jornada de esta noche. Está de más decirle que seguiremos siempre brindándole esta calidad en las exposiciones. Fue una conferencia que desbordó las expectativas, Soto. Hacía algunos días que no subíamos la barrera de los 500, hoy llegamos a 530 y pico. Te los agradecemos. Nos vamos a volver a ver con el auditorium. El miércoles vamos a hablar de COVID, cosas puntuales, cosas puntuales. Por ejemplo, esa que Soto le dijo de la ivermectina. Esa es una pregunta que posiblemente se la pongan como distractor, pero eso no está aprobado por la OMS. Se la van a poner como gancho. Entonces le vamos a hablar de eso. Previo a nosotros, el doctor Pedrocín, que es hematólogo, se va a encontrar de nuevo con ustedes hablando de hematología. Durante el día de hoy volvieron a preguntar que cuándo se van a colgar las conferencias. Las conferencias van a comenzar todas, se van a colgar a partir del martes 16 y ustedes podrán accesar a ella a través de una de nuestras cuentas. Los que se inscribieron saben cuáles son esas cuentas nuestras de Senencaba, en Facebook, en Twitter y en Instagram. A través de cualquiera de ellas ustedes van a poder accesar. Gracias por haber participado esta noche, por haber estado con nosotros y será pues hasta mañana. Pasen buenas noches.